Los alimentos son nuestro combustible y sus nutrientes proporcionan a las células del cuerpo la energía y las sustancias que necesitan para funcionar. Pero antes de que los alimentos puedan hacer eso, los debemos digerir, descomponiéndolos en trozos pequeños para que nuestro cuerpo los pueda absorber y aprovechar. La digestión se inicia en la boca, mucho antes de que los alimentos lleguen al estómago. Cuando vemos, olemos, saboreamos o incluso imaginamos una comida apetitosa, nuestras glándulas salivales, situadas delante de los oídos, debajo de la lengua y cerca del maxilar inferior, empiezan a fabricar saliva. La conducta de tragar o deglución, realizada por los movimientos de los músculos de la lengua y de la boca, desplazan los alimentos hasta la garganta. Aquí la faringe es una vía de paso tanto para los alimentos como para el aire. Una lengüeta de tejido blando llamada epiglotis cierra la entrada a la tráquea cuando tragamos. Así evitamos que nos atragantemos. Desde la garganta, los alimentos descienden por un tubo muscular llamado esófago. Las series de contracciones musculares que describen un movimiento ondulatorio llamado peristaltismo empujan los alimentos por el esófago hasta el estómago. Al final del esófago, un anillo muscular o válvula llamado esfínter permite que los alimentos entren en el estómago y luego se cierra para impedir que los alimentos y los líquidos vuelvan a entrar en el esófago. Los músculos del estómago remueven los alimentos y los mezclan con jugos digestivos que contienen ácidos y enzimas, lo que permite fragmentarlos en trozos mucho más pequeños y digeribles. La digestión que tiene lugar en el estómago requiere un ambiente ácido. Los alimentos no están listos para salir del estómago hasta que se han transformado en un líquido espeso llamado quimo. Aquí hay una válvula muscular del tamaño de una nuez, situada a la salida del estómago y llamada píloro, impide que el quimo salga del estómago antes de que adquiera la consistencia adecuada para entrar en el intestino delgado. Entonces, el quimo pasa al intestino delgado, donde prosigue la digestión de los alimentos para que el cuerpo pueda absorber sus nutrientes que pasarán al torrente sanguíneo. El intestino delgado consta de tres partes. La primera es el duodeno, la primera porción en forma de C. La segunda es el yeyuno, la porción intermedia y enroscada. Y la tercera, el ilio, la última porción que conduce al intestino grueso. La pared interna del intestino delgado está recubierta de millones de proyecciones microscópicas similares a los dedos, llamadas vellosidades intestinales. La función de las vellosidades intestinales consiste en absorber los nutrientes para que lleguen a la sangre. El torrente sanguíneo transporta esos nutrientes al resto del cuerpo. Desde el intestino delgado, los alimentos no digeridos y parte del agua pasan al intestino grueso a través de un anillo muscular o válvula que impide que los alimentos vuelvan a entrar en el intestino delgado. Cuando los alimentos llegan al intestino grueso, el proceso de absorción de nutrientes está casi completado. La principal función del intestino grueso consiste en eliminar el agua de la materia no digerida y formar los desechos sólidos a excretar. El intestino grueso consta de tres partes. La primera es el ciego. Esta es la primera porción del intestino grueso. El apéndice es una bolsita hueca en forma de dedo que cuelga al final del ciego. La segunda parte es el colon, y este se divide en ascendente desde el ciego por la derecha del abdomen, cruza el abdomen superior y desciende por la izquierda y finalmente se une al recto. El colon se divide en tres partes, en colon ascendente, el colon transverso, que absorbe los líquidos y las sales, y en colon descendente, que almacena los desechos generados. Las bacterias del colon ayudan a digerir los alimentos que aún quedan por no digerir. Y la tercera y última es el recto, que es donde se almacenan las heces hasta que salen del sistema digestivo por el ano, y así es como nuestro cuerpo tarda unas horas en digerir los alimentos por completo. Proceso de absorción de nutrientes.
Las enzimas degradan hidratos de carbono complejos. En la cavidad bucal, la amilasa salivar inicia la hidrólisis de almidones y los convierte en disacáridos. En el intestino delgado, la amilasa pancreática continúa este proceso. Las disacaridasas en la mucosa del intestino hidrolizan disacáridas en monosacáridos. La lactasa separa el compuesto lactosa en glucosa y galactosa, mientras que la sacarasa hidroliza el compuesto sacarosa en glucosa y fructosa. Al seguir este camino, los monosacáridos como la glucosa, fructosa y galactosa se absorben en la mucosa de la pared intestinal. Después son transportados a través del sistema venoso hacia el hígado. Ahí En el hígado, las enzimas convierten la fructosa y la galactosa en glucosa. El ADN y el ARN son degradados por las ribonucleasas y desoxirribonucleasas en pentosas y compuestos que contienen nitrógeno. Al igual que la glucosa, estos compuestos se absorben en la mucosa del intestino. La glucólisis es la primera ruta metabólica de los carbohidratos. Esta comienza en la célula con ayuda de la insulina. La enzima exocinasa la fosforila y la convierte en glucosa 6-fosfato. Después la fosfoexosa isomerasa la convierte en fructosa 6-fosfato. La enzima fosfokinasa 1 la fosforila y la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. La aldosa la convierte en dos moléculas de hidroxienoacetona fosfato y gliceroadenino 3-fosfato. La enzima triosa fosfato convierte la hidroacetona fosfato en glicerolido 3-fosfato. El glicerido 3-fosfato deshidrogenasa forma dos moléculas de glicerolido 3-fosfato. Después la fosfolglicerato quinasa la desfosforila y forma tres moléculas de fosfolglicerato. La fosfolglicerato mutasa solo les cambia el lugar para estabilizarlas. Después la enzima enolasa la convierte en 2,D-fosfenolpiruvato para que después la piruvato sinasa las fosforile y la convierta en piruvato. Y como resultado la glucólisis nos dará 8 moléculas de ATP de ganancia. El piruvato se produce durante la glucólisis en el citoplasma, pero la oxidación del citoplasma ocurre en la matriz mitocondrial. Antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe de entrar a la mitocondria, atravesando su membrana para llegar a la matriz. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos. Paso 1. Se corta el grupo carboxilo del piruvato como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. Paso 2. La molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida y los electrones que se pierden en la oxidación son captados NADH y se forma NADH. Paso 3. La molécula de 2 carbonos oxidados se une a la coenzima A, una molécula orgánica adherida a la vitamina B5 y se forma acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función es transportar el grupo acetil hacia el ciclo de Krebs. Los pasos anteriores los realiza un enorme complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, el cual consiste en 3 enzimas interconectadas incluyendo más de 60 subunidades. En varias etapas, los intermediarios de la reacción forman verdaderos enlaces covalentes con el complejo enzimático o con los factores específicamente. El piruvato deshidrogenasa es un blanco importante de regulación, puesto que regula la cantidad de coacetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. Consideramos que entran los 2 piruvatos de la glucólisis. Podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetilcoenzima A y se liberan 2 carbonos como dióxido de carbono y de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa. Se genera 2 NADH a partir de NAD+. El acetilcoenzima A funciona como combustible del ciclo de Krebs en la siguiente etapa de la respiración celular. La adición de acetilcoenzima A ayuda a activar el grupo acetilo y lo prepara para experimentar las reacciones necesarias para entrar al ciclo de Krebs. En resumen, al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de piruvato, a las cuales se les puede extraer mucha energía.
La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección. La cantidad de coenzima A que entra al ciclo de Krebs. Si consideramos que entran los dos piruvatos de la glucólisis, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. Dos moléculas de piruvato se convierten en dos moléculas de acetilcoenzima A y se liberan dos carbonos como dióxido de carbono, de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa. Se genera 2 de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP directamente durante este proceso. Bueno, pues hablaremos sobre el ciclo de Krebs. En este se forma una primera reacción, que es una reacción de condensación del acetilcoenzima a través del citrato sintasa, y este forma un citrato. Tenemos una segunda reacción de deshidratación por la enzima aconitasa, formando un cis-aconiato. La siguiente reacción es una reacción de deshidratación por la misma enzima, formando ya lo que es un isocitrato. La tercera reacción es una reacción de descarboxilación oxidativa, donde la enzima isocitrato deshidrogenasa forma el alfa-letoglutarato. La cuarta reacción es igual a una reacción de descarboxilación, donde el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa forma sucetilcoenzima A, y estas dos reacciones generan un NAD cada una. En la quinta reacción es una reacción de fosforilación del succinilcoenzima A sintetasa, que forma un succinato, y en esta reacción se genera lo que es un GETP. La sexta reacción es una reacción de deshidrogenasa por el succinato deshidrogenasa. Este a su vez va a liberar lo que es un FADH más un hidrógeno, y este formará lo que es el fumarato. La séptima reacción es de hidratación, donde la fumarasa forma lo que es el L-malato. La octava reacción es de deshidrogenación por la malato deshidrogenasa, que genera un NAD, y esto hace que se forme el oxalacetato para que así el ciclo pueda iniciar de nuevo. Esta es de gran importancia para muchas vías metabólicas, como la de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ya que la ganancia energética del ciclo de Krebs es equivalente a 2 ATPs por el ciclo, pero una molécula de glucosa nos da 2 piruvatos, que serán un total de 24 ATPs. Hola, mi nombre es Ana Ivana Rivera Luna y vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa. Bueno, comenzaremos haciendo una simple pregunta. ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Bueno, tú, al igual que muchos otros organismos, necesitas oxígeno para vivir. Si alguna vez has tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya sabrás que la falta de oxígeno puede hacer que te sientas mareado o incluso te desmayes. Y una falta prolongada de oxígeno puede causarte la muerte. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sucede eso o qué es exactamente lo que tu cuerpo hace con todo ese oxígeno? Bueno, yo te lo diré. Pues resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, que es la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra, y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar el ATP. Entonces, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto?
El oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir los electrones, la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimiosmosis no sintetizará más ATP. Sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo. Bueno, resumen rápido sobre la cadena de transporte de electrones. Esta es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una reacción redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en la quimiosmosis. Comenzaremos hablando sobre la fosforilación oxidativa, pero antes veremos esta imagen que nos las explica de una manera rápida. Aquí nosotros encontramos nuestro citoplasma, aquí nuestro espacio intermembranal y aquí nuestra matriz. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que aquí está nuestro NDH y nuestro FADH2. Aquí encontramos nuestro ATP y aquí nuestra sintasa ATP. Aquí podemos ver que está alto el hidrógeno, bajo el hidrógeno, nuestros hidrógenos, nuestros electrones, nuestro oxígeno que entra y sale y se convierte en agua. Vamos a explicarlo de una manera rápida y clara. Ok, comenzaremos con la entrega de electrones por NADH y FADH2. Los acarreadores de electrones, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierte en NAD y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. Continuamos con la transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera la energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear los iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Continuamos con la separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta los hidrógenos para formar el agua. Y por último, la síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar el ATP. Esta fue una explicación muy breve y rápida sobre la fosforilación oxidativa. Mi nombre es Ana Divona Rivera Luna y vamos a hablar sobre el transporte de electrones. Bueno, comenzaremos diciendo que la cadena de transporte del electrón se comprende a través de una serie de reacciones enzimáticas dentro de la membrana interna de las mitocondrias, que son los organelos de la célula que liberan y salvan la energía para todas las necesidades fisiológicas, mientras que los electrones son pasados a través de la cadena por una serie de reacciones de la oxidación-reducción. La energía se libera, creando un gradiente de iones hidrogenados o de protones a través de la membrana. El gradiente del protón ofrece energía para hacer el ATP, que se utiliza en la fosforilación oxidativa. En esta imagen vemos una representación esquemática de la cadena de la transferencia del electrón. Aquí podemos ver nuestro ATP, nuestra ATP sintasa, esta viene siendo la matriz, nuestro NDH, NDA, nuestros hidrógenos y bueno, comenzaremos explicando. Las reacciones de la cadena de transporte del electrón son realizadas por una serie de proteínas de la membrana y de moléculas orgánicas. Se arreglan en 4 complejos. En eucariotas, la cadena de transporte del electrón está situada en la membrana mitocondrial interna. En procariotes, está situada dentro de la membrana del plasma. Los electrones se mueven a través de la cadena de transporte del electrón desde un más alto al estado de energía más inferior.
La baja de la energía mueve los protones a través de los canales en las proteínas de la membrana, trasladándolos al espacio interno de la membrana. Esto lleva a una acumulación positiva de protones cargados que crea un potencial eléctrico a través de la membrana. Las reacciones de la cadena de transporte del electrón implican varios complejos grandes de la proteína de la membrana dentro de la membrana mitocondrial interna. Algunos los describiremos ahora. Empezaremos con el complejo de la deshidrogenasa del NADH. El complejo de la deshidrogenasa del NADH, que es el complejo 1, contiene más de 40 polipéptidos. Transfiere electrones de NADH a la coenzima Q10. La reacción comienza cuando el NADH ata al complejo 1, transfiriendo 2 electrones al grupo prostético del mononucleótido del flavin, dando por resultado la formación de FMNH2. Los electrones entonces se transfieren a través de atados de hierro-azufre a la coenzima Q10. El cambio en el estado redox de la proteína induce un cambio conformancial, haciendo los 4 iones hidrogenados ser bombeados en el espacio interno de la membrana. 4 protones se transforman así a través de la membrana en la reacción. Continuamos con la deshidrogenasa del succinato, que es el complejo 2. La deshidrogenasa del succinato, también conocida como reductasa del succinato CoQ, recibe electrones en el centro común de la quinoa del succinato y los transfiere a Q-complex 2. Tiene 4 subunidades. El complejo 2 opera paralelo al 1. Complejo, sin embargo, pero no se transporta ningún protón en el espacio de la intermembrana. Esta enzima también participa en el ciclo del ácido tricarboxílico, que es el ácido cítrico. Aquí podemos ver una imagen donde se ve nuestro complejo 2 y nuestro espacio en la intermembrana, la matriz y la membrana mitocondrial. Continuamos con el complejo del citrocromo BC1. El complejo del citrocromo tiene 11 cadenas de polipéptidos y funciones como dinero, y también se conoce como coenzima Q. Del citromo reductasa del citromo C. 3 grupos del M se encuentran dentro de cada monómero del sato de los citrocromos y de una proteína del hierro-azufre. La función del complejo BC1, esta vía es un mecanismo del ciclo Q, cataliza la reducción del citrocromo C por la oxidación de la coenzima Q, mientras bombea 4 protones de la matriz mitocondrial al espacio de la intermembrana. Las mutaciones del complejo 3 se asocian a la intolerancia del ejercicio y algunos desórdenes del multisistema. Continuamos con la oxidación o oxidasis del citromo C. La oxidasis del citromo C es el paso de la cadena de transporte del electrón. Funciona como el dinero S, con cada monómero conteniendo 13 diversas cadenas de polipéptidos, incluyendo 2 citrocromos, 2 átomos de cobre. Valida 2 de estos electrones a partir de 2 moléculas del citrocromo C y les pasa 4 al mismo tiempo el oxígeno. Las mutaciones de la oxidasis del citrocromo C pueden llevar a los desórdenes metabólicos severos. Las aplicaciones de la reacción de la oxidasis del citrocromo se acercan al 90% del oxígeno tomado por la mayoría de las células. Por último, hablaremos sobre el desacoplar esto. El transporte del electrón se puede desacoplar de síntesis de ATP con el uso de ciertos agentes o de algunos procesos naturales. Algunas células gordas especializadas como grasa marrón desacoplan la cadena de transporte del electrón para disipar la energía como calor. Esto es realizado a través de una proteína de transporte que mueve los protones abajo del gradiente electroquímico, sobrepasando la sintasa del ATP. Las células oxidan sus almacenes gordos rápidamente, produciendo el calor. Esta fue una explicación rápida sobre el transporte de los electrones.